Bendecidos con toda bendición, mis amados. Bienvenidos a este programa Verdades del Reino, el programa que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. En el día de hoy continuamos con crítica textual. Vamos a abrir la palabra de Dios allá en el Éxodo 19. Vamos a leer allí un versículo. Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Es decir que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto duraron 90 días para llegar al monte Sinaí. El mismo día, dice, llegaron al desierto de Sinaí o al monte del Sinaí, pues al pie del monte. A los 90 días de haber salido de Egipto. Entonces yo quiero que comparemos aquí, hagamos una comparación, porque es que aquí comienza todo. El entramado de que Moisés subió a la montaña y que allá un Dios le entregó unas tablas. Todo esto lo vamos a ir viendo, porque a lo largo de la historia, si nosotros comenzamos a analizar, Moisés no fue el único que subió a una montaña a recibir leyes del Dios creador del universo, del Dios todopoderoso. Moisés no fue el único. Hubieron muchos reyes, faraones, gobernadores, emperadores que a lo largo de la historia se atribuyeron esto también, que subieron a una montaña y que allí bajó el Dios todopoderoso, el creador del universo, y le entregó unas leyes en unas tablas de piedra. ¿Se da cuenta usted? Entonces nosotros tenemos que ir avanzando en esto, porque si no vamos a estar creyendo que lo que dice este libro es la única historia que vale, pues. No, este libro recopiló muchas historias que ya existían y se plasmó en este libro, y Dios quiso que fuera así. Pudo haber sido otro libro, pero Dios quiso que fuera este. ¿Qué vamos a hacer, pues? Entonces tenemos que ir avanzando en esto. Nosotros podemos leer en un libro que se llama Enuma Elis. Podemos nosotros leer la historia del rey Hammurabi. El rey Hammurabi, que existió por ahí en el año 1750 a.C. Es el creador de la ley del talión. No sé cuántos habrán escuchado sobre la ley del talión. El sexto rey de Babilonia. Él también dice que él subió a una montaña, y fíjese, una historia igualita, hablando de 1320 años antes de Moisés. Él dice que él subió a una montaña y allá su Dios Marduk, creador del cielo y de la tierra, le dio 282 leyes escritas en unas tablas de piedra. Y búsquelo en internet, búsquelo en un libro. El Código Hammurabi se llama. Ahí están las leyes que él dice que Dios le ordenó que subiera a una montaña y que él le iba a dar unas leyes. Y el mismo pasaje que usted lee aquí de Moisés es el mismo pasaje que usted va a leer allá en la historia de Hammurabi, porque dice que el Dios Marduk, creador de todo, pues del cielo y de la tierra y todo eso, se sentó y sus pies fueron posados sobre zafiro. Y no es esa la historia que está en el Éxodo. Y así como esta historia del rey Hammurabi, y así como esta historia del Éxodo, hay muchas historias más antiguas que la de Moisés y unas más nuevas que la de Moisés. Entonces, ¿quién se copió de quién? Aquí lo importante que nosotros tenemos que analizar es el mensaje. Dios siempre ha querido transmitir un mensaje
Puede ser por Moisés, puede ser por el otro, por el que él quiera, pero siempre ha querido transmitir un mensaje a la humanidad. Entonces nosotros, cuando leemos esta historia de Moisés, nosotros creemos que ya es el único. Y que allí murió y que esa es toda la verdad. ¿Por qué? Porque es que los babilónicos, ellos adoraban al dios Marduk como el Dios todopoderoso, el creador del universo, el creador de todo. Y no existe, y no estaban equivocados. Solamente que ellos no lo llamaban Jehová, lo llamaban Marduk. Así como cuando los israelitas llegaron a Canaán, a quienes adoraban los cananitas o los cananeos como el Dios creador del cielo y la tierra, y que creó una primera pareja por allá llamados Adán y Eva. ¿Cómo llamaban ellos a ese Dios? Lo llamaban Baal. Solamente que llegaron estos extranjeros traídos por Moisés, que invadieron una tierra que no era de ellos, y dijeron, bueno, se acabó, aquí el que manda es Yahvé. Y impusieron al Dios Yahvé. Eso fue todo. Así ellos adoraban al Dios Marduk como el Dios creador del cielo y de la tierra. Y no estaban equivocados, estaban adorando al mismo Dios que usted y yo adoramos, pero con otro nombre. Por allá hay una tribu hay una tribu de indígenas por allá en el Zulia, en una parte de Venezuela, que ellos a Dios lo llaman Maleigua. Y ellos adoran a Maleigua, porque ese es el nombre del Dios en su lengua, pues. Y hay unos babalaos, santeros, paleros, como usted lo quiera llamar, que ellos adoran a Dios también, a su Dios, y su Dios también se llama Maleigua. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién está en lo cierto? Los dos están en lo cierto. Eso es como el que no llama a Jesús Jesús, sino que lo llama Yeshua. Está adorando a otro diferente, al mismo. Nosotros tenemos que ir entendiendo esto de las culturas y los lenguajes para no caer en estas confrontaciones banales, confrontaciones temporales, rudimentarias. Nosotros tenemos que ir avanzando. No, que nuestra conversa no sea una conversa de rudimentos temporales. No, que nuestra conversa sea una conversa de palabra posicional y eterna. Hacia allá es donde debemos de avanzar nosotros. Entonces este Dios Marduk, creador del cielo y de la tierra, fue quien escribió los mandamientos que hoy conocemos como el Código Hammurabi, y se los dio al rey Hammurabi. Y esa cultura comenzó a regirse por esos mandamientos. Dentro de esos mandamientos estaba la ley del talión, que era que si tú le mochabas un brazo a otro, a ti también te tenían que mochar. Tenías que pagar por lo... Si te sacaban un ojo, a ti también te tenían que sacar un ojo. Si le pegabas a la otra persona y le volabas un diente, a ti también te tenían que sacar un diente. Entonces, esto no es nada, esto no lo descubrió Moisés. Moisés lo que hizo fue legalizar esas costumbres, esos mandamientos, esas leyes, esos decretos que ya existían en otras culturas, legalizarlos en un libro y dárselos a un pueblo para que el pueblo cumpliera esa ley. Y el que no cumplía esa ley estaba violando la ley y por lo tanto se le llamaba pecador, porque violaba la ley. Y el apóstol Pablo lo aclara en Romanos más adelante. Dice, mientras la ley a mí no me decía esto no es malo, yo no había pecado, pues. La ley es la que le va a dar fuerza al pecado. Por eso es que Cristo vino a acabar con la ley. La ley le da fuerza al pecado, el pecado le da la fuerza a la muerte. Entonces Cristo vino a vencer la ley. Venciendo la ley, vence el pecado y vence la muerte. Eso es todo.
Yo no sé por qué hay bendecidos que no alcanzan a entender esto. Entonces vamos a avanzar a ver quién fue el que escribió los 10 mandamientos en las tablas. Vamos a avanzar un poquito a ver quién fue el que escribió los 10 mandamientos en las tablas que tenía Moisés. Hacia allá vamos a avanzar. Porque usted lee la palabra y en una parte dice que fue Dios el que lo escribió. En una parte dice que Dios no solamente lo escribió, sino que Dios mismo hizo las tablas y se las entregó a Moisés escritas. Y en otro lado dice que fue Moisés el que los escribió. Y entonces, ¿a quién le creemos? En un lado aparecen 12 mandamientos y en el otro lado aparecen 10. Y por allá en otro lado aparecen 5 y en el otro lado aparecen 6 nada más. Entonces nosotros, mis amados, vamos a ir avanzando en esto porque ya nosotros no somos niños. Nosotros tenemos que tener una mentalidad abierta. Entonces en Éxodo 20 se muestra el orden, ¿cierto? De los llamados 10 mandamientos que por dicho sea de paso, aquí no son 10, son 12 los que aparecen aquí en Éxodo. Entonces el primero es igual en varios pasajes que se encuentran. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y aquí está el cuarto mandamiento y aquí comienza la discordia. En el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que mora contigo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová todos los cielos y la tierra y la obra, y el séptimo reposó. Por lo tanto, como Jehová reposó el séptimo, tú también tienes que reposar el séptimo. Escuche lo que dice aquí Éxodo. Que usted tiene que reposar es porque Jehová reposó. Bendecido ministro Wilmer Barrio por ahí reportándose. Los bendecidos, les digo que tienen que mandar un mensajito, algo para yo identificar quién es el que está conectado, porque así si no mandan mensaje no identifico quién es el que está conectado. Mande un mensajito o una manito arriba y ya enseguida me aparece ahí en la pantalla quiénes son los que están conectados. Entonces, aquí está diciendo en Éxodo que tú tienes que reposar el Shabbat o el séptimo día, porque Jehová también reposó. Oiga, y eso que Jehová no se cansa. Bexa Manzano, bendecida, mi amada, mi Señor le continúe diciendo, bendecida Bexa. Bendiciones para usted, mi amada. Entonces, mire que aquí está diciendo que tenemos que reposar, o que ellos tenían que reposar el día de reposo porque Jehová había reposado también. Entonces, ¿qué clase de Jehová es ese que se cansa, que tuvo que reposar? Pero más adelante vamos a encontrar que está diciendo que no tienen que reposar el sábado porque Jehová reposó, sino porque eran esclavos en Egipto y allá no tenían reposo y tienen que reposar el sábado. Usted va a encontrar un montón de contradicciones. Por eso es que esta enseñanza de crítica textual, esto es larguísimo. Aquí se nos puede ir todo el año. Pero yo estoy tratando de sacar los pasajes más relevantes para hacerle la crítica textual al pasaje. Porque hay otras enseñanzas que por ahí las tengo pendientes y no he tenido tiempo de hacer. Sin embargo, esta de crítica textual vamos a sacar unas 5 o 6 enseñanzas de los puntos más relevantes. Si de pronto usted, amado, usted quiere que le hagamos crítica textual a algún pasaje, escríbame. Escríbame al interno o mándeme un mensajito por aquí por la página. Hermano, me gustaría que le hicieran la crítica textual a tal pasaje. Y con mucho gusto nosotros se la hacemos. Entonces aquí comienza a mostrar Éxodo 20 comienza a mostrar un orden ascendente dentro de las propiedades del hombre. 5 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados en la tierra. Entonces aquí los religiosos dicen: hay que honrar al padre y a la madre para que no te pase nada malo, para que no te maten y tus días te sean alargados. Eso no es para nosotros, bendecidos.
Mire lo que dice aquí. Aquí dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados en la tierra. ¿Por qué? Porque si tú no honrabas a tu padre y a tu madre, te levantaban a piedra. Los mismos padres te sacaban a la plaza para que te apedrearan. Entonces tus días no eran alargados, tus días eran cortados, pues. Eras cortado de la tierra de los vivientes. Esto no quiere decir hoy en día que usted y yo no podemos honrar a nuestros padres. Claro que sí podemos. Y debemos de hacerlo. Pero ya no para que nuestros días sean alargados. Porque yo he conocido bendecidos que más honra no le pueden desear a sus padres y a su madre y mueren jóvenes. Entonces tenemos que ir entendiendo esto. ¿Por qué tenían que honrar al padre y a la madre? Para que no los apedrearan. Así, listo. Sexto mandamiento: no matarás. En realidad este mandamiento en los originales no dice no matarás. Dice no asesinarás sin causa. Oiga, no asesinarás sin causa. No puedes asesinar sin causa. Incluso por allá creo que Abraham le dice al Señor: Señor, asesinarás al inocente junto con el justo. Al justo, perdón, junto con el culpable. Y el Señor le dice: en ninguna manera. Entonces, este mandamiento de no matarás, en realidad no dice no matarás. No asesinarás sin causa. Es lo que está diciendo. Porque el mismo que dice no matarás, después él mismo mató y mandó a matar. Pero con causa. Con causa. Bueno, esa es otra crítica que hay que hacerle también al pasaje, ¿no? Las veces que aparece en el pasaje donde este Dios que dijo no matarás está mandando matar, y él mismo mata con piedras a otras personas, y con avispas y con las fieras del campo. Bueno, con lo que tuviera el recurso. Esa crítica hay que hacérsela al pasaje también. Hay que hacerle esa crítica al pasaje. Pero ese ya sería otra enseñanza. No asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último mandamiento, que no es el último, porque ahí en ese versículo 17 salen 2 mandamientos más para completar los 12. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, 1. No codiciarás la mujer de tu prójimo, 2. No codiciarás la sierva de tu prójimo, el siervo, la criada, el buey y el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces muestra un orden ascendente. Primero, no codiciarás la casa de tu prójimo. Aquí la casa está por encima de la mujer. No codiciarás la casa de tu prójimo. Después viene la mujer. La mujer aquí hace propiedad del hombre. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Dentro de esas cosas está una cosa llamada mujer. Una propiedad, pues. Dentro de esas cosas está una cosa llamada mujer. Una propiedad. No la codiciarás. Y pone la casa por encima de la mujer. Y después vamos a leer en Éxodo los mismos 20 mandamientos. Y ya no pone la casa por encima de la mujer. Ahora pone la mujer por encima de la casa. Y se dice que el mismo autor de Éxodo es el mismo autor de Deuteronomio, pues. Es más, Deuteronomio es la ley renovada. Deuteronomio es la ley renovada. Ahora vamos a Deuteronomio 5 para que analicemos la diferencia. En Deuteronomio 5:12. Los 10 mandamientos, y comienza otra vez con el mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy Jehová tu Dios. No te harás imagen ni escultura, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Guarda el día de reposo. Oiga lo que leímos allá. Guarda el día de reposo. ¿Por qué? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día descansarás, reposo para Jehová tu Dios. No harás obra en aquel, ni tu asno, ni tu animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo, esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte, poderosa y extendida. Por eso debes descansar el sábado, porque allá no descansabas. Mira, entonces,
en Éxodo está diciendo que el motivo por el cual tenías que descansar el sábado era porque Jehová también descansó. Y aquí en Deuteronomio está diciendo que debes de descansar porque allá en Egipto eras esclavo y no descansaba. Entonces, ¿por cuál de las dos causas es que tengo que descansar? Pues déjenmela bien claro, o si no, no descanso. O si no, me tomo 2 días. Me tomo el sábado y el domingo. Una porque Jehová descansó y la otra porque era esclavo en Egipto. ¿Se da cuenta usted? A todos estos pasajes nosotros tenemos que hacerle la crítica textual. Esto hace parte de las 2850 contradicciones que tiene interpolaciones, que tiene la Biblia Reina Valera, de donde nació todo esto. De allí proviene. Entonces continuamos con el cuarto mandamiento, el quinto. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no vas a dar falso testimonio, no codiciarás la mujer, ahora está la mujer por encima de tu prójimo, ni desearás su casa, la casa está más abajo. Y en Éxodo primero estaba la casa y después la mujer. Ni su tierra, allá no aparecía tierra, ahora aquí sí aparece tierra. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dentro de esas cosas algunas de su prójimo, dentro de esas propiedades del hombre, había una propiedad que se llamaba la mujer. No la puedes codiciar. O sea, la mujer está a la par del asna, pues. Si codicia una asna, es como si codiciara a la mujer. Está cometiendo el mismo pecado. ¿Se da cuenta usted, mis amados? Por eso es que Cristo vino a restaurar todas las cosas. Ya tenemos una enseñanza ahí en nuestro canal de YouTube titulada ¿Cuándo fue la restauración de todas las cosas? ¿Y qué fueron las cosas que fueron restauradas? Dentro de esas cosas que fueron restauradas fue la igualdad entre el sexo masculino y el sexo femenino. Dios, o Cristo más bien, con su muerte en la cruz, Él restaura esa relación que se había perdido entre el hombre y la mujer, no entre la mujer y Dios. La relación entre la mujer y Dios siguió igual. Se perdió fue la relación entre el hombre y la mujer, y Cristo con su muerte en la cruz del Calvario vino a restaurar. Por eso es que hoy en día nosotros podemos llamarlos ministros, ministras. Una ministra, un espíritu justo hecho perfecto que está participando de carne y sangre en un cuerpo de una mujer, puede pararse en un altar y ministrar, así como me puedo parar yo. Bendecida Amelia Álvarez, bienvenida, mi amada. Entonces Cristo vino a restaurar. Esa fue una de las cosas que Él vino a restaurar, a nivelar, que el hombre y la mujer fueran iguales. Por eso Pablo dice: ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay judío, gentil, todos somos uno en Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Porque es que lo que ministra no soy yo, esta carne. La carne para nada aprovecha. Lo que ministra es el espíritu justo hecho perfecto que está dentro de la hermana o dentro de mi hermano. Ese espíritu justo hecho perfecto es el que ministra. Ese espíritu justo hecho perfecto es el que te muestra el camino, para que tu espíritu justo hecho perfecto te guíe mientras estés participando de carne y sangre. Más nada. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. A restaurar todas las cosas. Entonces dice: porque fueron esclavos en Egipto. Ahora vamos a ir avanzando. Vamos a avanzar al Nuevo Testamento, que es otro pasaje donde aparecen estos 10 mandamientos. San Marcos 17. San Marcos 16.
No, perdón, no es San Marcos, es Lucas 18:18. Sí, no estaba buscando aquí. Lucas 18:18, aquí aparecen también los 10 mandamientos. Y aparece así un título que dice el joven rico, que no era ningún joven, era un viejo ya. Porque si lo leemos en otro evangelio dice un principal. ¿Usted sabe qué cosa era un principal? Para ser un principal usted tenía que tener más de 40 años. Si no, usted no podía ser un principal. Tenía que ser casado. Tenía que haber pasado por todos los rudimentos para usted poder ser un principal en la sinagoga. Bueno, aquí dice el joven rico. Dice, un hombre principal preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí aparecen 5 mandamientos nada más. ¿Y qué sería que el Señor Yeshua no se sabía los otros 5? ¿Qué? ¿Por qué mencionó 5 solamente? A este pasaje también hay que hacerle su exégesis. Porque él aquí le está presentando los 5 mandamientos que se relacionan con mi prójimo. Los otros 5 mandamientos es una relación tuya con Dios. Pero hay 5 mandamientos que son una relación tuya con el prójimo. Y el maestro Yeshua sabía que él estaba bien en su relación de él con Dios, pero estaba mal en su relación de él con el prójimo. Por eso le menciona 5 que tienen que ver con el prójimo. Claro que ese es un estudio más profundo que hay que hacerle ahí a ese pasaje. No vamos a ahondar en eso. Total que aparecen 5 mandamientos solamente. Y dice que un principal. En otro pasaje dice que era un joven. Vamos a San Marcos 10:17. San Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió. Los demás se copiaron de San Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. También dice un título, el joven rico. Dice, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo y hincándose de rodillas. Y es el único pasaje donde aparece que un hombre corre hacia Jesús. Es el único pasaje en toda la Biblia donde un hombre corre hacia Jesús. Dice que salió un hombre corriendo y hincándose de rodillas delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solamente Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí aparecen 6. 6 mandamientos aparecen aquí. Y en San Mateo aparecen 5. Entonces se da cuenta usted la discordancia que hay entre un escritor y el otro. Porque nosotros a veces nos enseñaron el sistema religioso que todo lo que está aquí escrito es palabra santa y sagrada de Dios. Eso no es así. No todo lo que está escrito en este libro es palabra de Dios. No todo lo que está aquí escrito es palabra de Dios. No todo, mis amados. Esto está manipulado. Estas escrituras fueron manipuladas. Imagínense, si el Señor allá en Jeremías 8:8 les está diciendo, ustedes dicen que tienen la verdad, pero es mentira, porque la pluma mentirosa del escriba la ha torcido. Imagínense, en la época de Jeremías ya habían torcido la escritura. Imagínese usted hasta esta época, cuando Casidoro de Reina se le dio por armar esto, pues, este libro que tenemos hoy. Mateo 19:6. Ya se lo leímos. No, 19:6, Mateo. El joven rico también dice,
Entonces vino uno y le dijo: maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, que es Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Él le respondió: ¿cuáles son? Jesús le dijo: no matará, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio. Aquí aparecen 4 apenas. Honra a tu padre y a tu madre, 5. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, 6. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que no era joven, ya era un viejo. Pasaba de 40, porque para ser un principal de la sinagoga, repito, usted tenía que tener más de 40. Así que no era ningún joven. De pronto era un viejo rico, sí. Entonces ya ahí vimos unos pasajes donde aparece los 10 mandamientos. Y vemos la diferencia y la discordancia que hay entre un escritor y el otro. Ahora yo quiero que veamos algo en Éxodo 24:12. Entonces Jehová le dijo a Moisés: sube a mi monte. En otro pasaje le dice: sube al monte. En otro pasaje le dice: sube a tu monte. Lo mismo con el pueblo de Israel. Le dice: ve a liberar a mi pueblo. Y cuando Moisés está encartado ahí con ese poco de gente en el desierto, le dice: ese es tu pueblo. Agarra ese chicharrón, ese es tuyo. Tu pueblo que sacaste de Egipto está allá emparrandado. Como decía un hermano, yo conocí una iglesia que sí era avivada. Se llamaba Iglesia Pentecostal El Becerro de Oro. Y tuvo su primera sede en el desierto del Sinaí. Esa iglesia sí era avivada. Entonces todas estas cosas, mis amados, nosotros tenemos que analizarlas desde un punto de vista con una mente ya madura de adultos. Analizar cada pasaje, ir sacando lo que conviene, ir expurgando. Entonces aquí le dice: sube a mi monte y espera allí, y yo te daré las tablas de piedra y la ley de mandamientos escritas. Aquí él está prometiendo que le iba a dar las tablas ya escritas. Avanzamos. 31:18. Mira, aquí el 17 también está hablando acerca del día de reposo. Guarda pues el día de reposo, 16, Éxodo 31, 16, 17. Señales para siempre entre mí y ti, los hijos de Israel, que 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día descansó. 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ojo, aquí está diciendo que están escritas por el dedo de Dios. Vamos a ir avanzando. 32, 15 y 16. Se fue el que acá. 32, 15 y 16. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Aquí era donde yo quería llegar. Hay muchos bendecidos que ven las tablas, y en una tabla ven 5 mandamientos y en otra ven 5 mandamientos. Y yo le pregunto: ¿por qué 2 tablas? ¿Por qué 2 tablas? Jehová no podía haber escrito esos 10 mandamientos en una sola tabla. ¿Por qué 2 tablas? Yo no me he puesto a pensar eso. Imagínense si ¿cómo que se llama de los mormones? Que el ángel moronil le escribió en una tablita así chiquitica. El que ignora estas cosas, o el que habla de esto y que de verdad cree que en una tabla iban 5 mandamientos y 5 en otra, es porque no ha leído ni ha estudiado los pactos. Los pactos. Ya tenemos una enseñanza en nuestro canal de YouTube.
titulada Introducción a los pactos, y después viene el pacto noético, el pacto mosaico, el pacto abrámico, el pacto davídico, los 5 grandes pactos que Dios ha hecho con la humanidad. En la antigüedad era costumbre cuando se hacía un pacto, y todavía en el día de hoy es costumbre. Usted va para una empresa, para un lado, y usted va a firmar un contrato y hay 2 hojas. Usted firma una y la empresa se queda con una y usted se queda con la copia. Por eso era que Moisés llevaba las 2 tablas, por favor. En una tabla, por un lado estaban escritos 5 mandamientos, volteaban la tabla, y por el otro lado 5 mandamientos. En cada tabla habían escritas 10 mandamientos. En esta tabla había por una cara 5 y por la otra cara 5. Ajá, ¿y la otra tabla para qué era, pues? La otra tabla era la fotocopia del pacto. 5 por aquí y los mismos 5 por acá. Las 2 tablas eran iguales. Usted la ponía así, cada tabla tenía 5 mandamientos, y la volteaba, cada tabla tenía los mismos 5. Una copia para Jehová Dios, que era el que estaba uno de los contratantes, y esa iba ¿para dónde? Para el arca. Y la otra copia para el pueblo. La original para el arca, y el pueblo se quedaba con la copia. Entonces, cuando usted vea ese engaño religioso que nos han metido, que en una tabla habían 5 mandamientos y en otra 5, usted enseguida tiene que decir: esta gente no sabe de pactos, ni siquiera ha estudiado los pactos en la antigüedad. Por eso se comen ese cuento. Pero nosotros no tenemos que comernos ese cuento, nosotros tenemos que estudiar. Eso no era así. Repito, 2 tablas iguales. En esta tabla habían 5 mandamientos por un lado, 5 mandamientos por el otro. En esta tabla 5 mandamientos por un lado y 5 por el otro. Más nada. Así era que se hacían todos los pactos en la antigüedad. Una copia para un rey y otra copia para otro rey. Ese rey se llevaba esa copia y la ponía ¿dónde? En el santuario de sus dioses. Y el otro rey se traía esa copia y la ponía en el santuario de sus dioses. Si a aquel rey le fallaba el contrato, los pactos que habían hecho, sus dioses se encargarían de juzgarlo. Y si este fallaba, los dioses del otro se encargarían de juzgarlo. Por eso ellos meten la tabla en el arca. Porque era un pacto que estaba haciendo entre Dios y el pueblo. Si el pueblo fallaba, Dios lo juzgaba. Y si Dios fallaba, el pueblo tendría que juzgar a Dios. ¿Se da cuenta usted? Entonces dice que las tablas eran obra de Dios. Versículo. Y dice que estaban escritas por ambos lados. Y si aquí dice que estaban escritas por ambos lados, porque el sistema religioso nos acostumbró a mostrarnos 2 tablas nada más, 5 en una y 5 en otra. Ay, del otro lado que había, pues. Si la Biblia dice que estaban escritas por ambos lados, no se deje meter el dedo en la boca. Muérdalos. Muérdalo, para que despierten ellos que están durmiendo. 32, 15 y 16. Bueno, ya leímos el 15. Volvió a descender del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio de las tablas escritas por ambos lados. Por ambos lados. Del uno y del otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Avanzamos. 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedras como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. ¿Y qué era lo que estaba en las primeras tablas? Si él nunca le leyó eso al pueblo. Porque él llegó con las tablas esas y las reventó. ¡Pra! Las partió.
ahora manda a Moisés que alice 2 tablas y que la lleve al monte otra vez, y que él va a escribir lo que estaba en la otra. ¿Y qué era lo que estaba en la otra? ¿Ah? No se sabe. Se sabe qué era lo que estaba en la otra. Y yo escribiré lo que estaba en las primeras tablas, las que tú quebraste. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como Jehová le había mandado. Y en la mañana y subió al monte Sinaí como Jehová le mandó, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. 34:27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Vea, ahora mandó a Moisés que escribiera él, y acá en el 34 le está diciendo: yo escribiré. Entonces, ¿quién escribió los 10 mandamientos? Al final pues, o lo escribió Moisés o lo escribió Jehová. Como decía el amigo mío ese allá en Venezuela, misterios de la ciencia. Vamos a Deuteronomio 4:23. Guardaos, no olvidéis el pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no hagáis escultura, imagen ni ninguna cosa de tu Dios que él te haya prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. No, es 4:13. Y él os anunció pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Oiga, Jehová habitaba en la oscuridad. Es otro tema también. Y por allá Salomón, cuando estaba construyendo el templo, dice: he aquí que Jehová me ha dicho que él habitará en la oscuridad. Y siempre encontramos a Jehová habitando en la oscuridad. Y escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedras, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y noches sin comer pan y sin beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras. Y me dijo Jehová: levántate y desciende pronto, porque aquí tu pueblo. Como cuando los peladitos se empiezan a portar mal, ¿cierto? La mamá le dice a uno: agarra a tu hijo. Pero cuando hace algo bueno dice: ese es mi hijo. Así estaba Jehová con el pobre Moisés. Cuando el pueblo se desordenaba, decía: amarra a tu pueblo. Pero cuando el pueblo se portaba como un santico, decía: mi pueblo es pueblo santo. Mis amados, todo esto hace parte de la crítica textual, y nosotros no nos podemos quedar por fuera. 10:1 de Deuteronomio. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas. Vea, aquí Moisés está recordando lo que Jehová le dijo: sube, que yo voy a escribir. Como que estaba allá arriba, como que le dio flojera y le dijo: escribe tú, porque yo estoy ocupado. ¿Quién escribió? ¿O escribió Jehová o fue Moisés el que escribió los mandamientos? Entonces, para finalizar ya, mis amados, muchas culturas afirman haber recibido leyes de parte de Dios. No solamente fue Moisés, muchas culturas. En la arqueología se ha encontrado
donde ellos afirman haber recibido tablas de piedra, la ley, de parte de Dios. Pero usted puede leer el Popol Vuh, ¿cierto? El Popol Vuh de los mayas, que era la constitución. Y ellos afirman haber recibido esa ley de parte de Dios. El Tahuantinsuyo, yo no sé si usted conocerá qué es el Tahuantinsuyo, donde están los tres suyos, que eran las leyes de los incas. Ellos afirman haber recibido esas leyes de parte de Dios. El Tahuantinsuyo tenía tres amas, que es Ama Shua, Ama Yuya y Ama Aquella. El primero, Ama Shua, no robarás. Ama Yuya, no mentirás. Ama Aquella, no serás flojo, trabajarás. Las leyes de Manu de la India también afirma que él subió una montaña y la recibió de parte de Dios. Y ahí están las leyes de Manu en la India, pues son 12 capítulos. Búsquelo y léalo y estúdielos. Las leyes egipcias. El faraón Bochorris, él afirma haber recibido tablas escritas con leyes de parte de Dios. Entonces, mis amados, ya para finalizar, nosotros tenemos que analizar todo texto que vayamos a leer. No podemos ir tragando así. Se copió Moisés del rey Hammurabi. No sé si se copiaría del rey Hammurabi. Lo que sí sé es que él subió a una montaña y se le dieron unas leyes. Leyes que ya existían en otras culturas. La circuncisión ya era una costumbre en otras culturas. Este es animal impuro y este es animal puro. Ya eso existía en otras. Moisés lo que hizo fue plasmar todo eso en una ley y dárselo a un pueblo para que acatara esa ley. Así que bendecidos con toda bendición.